Quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Dios bendiga a todos los que nos escuchan por las radios, que nos escuchan por Facebook, que nos escuchan y nos ven también por YouTube. Es un placer poder llegar hasta sus hogares, poder transmitir desde la República Argentina y así también bendecirlos con la palabra. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Cuando estén por acá, vengan, aquí serán bienvenidos en medio de nosotros. Amén. En este día, hermano, tan especial, quisiera hablarle acerca de un tema muy fundamental e importante, que lo conozca la iglesia de Cristo, especialmente las ovejas, aquellos que son parte de la iglesia, porque es algo muy importante. Quiero hablarle acerca de los beneficios que hay el estar bajo una cobertura espiritual. Es muy fundamental que entendamos este tema porque creo que muchos no lo entienden. Y esa es la razón a veces del por qué hay como fugas, por decirlo así, de bendiciones. Las coberturas ministeriales que Dios ha determinado son 5, ¿verdad? Que en Efesios capítulo 4 la podemos ver. En donde dice que Dios puso. Note que ese es un privilegio maravilloso porque dice que Dios puso, o sea que lo que Él pone, Él lo corrige, Él lo justifica, dice un versículo, y Él es el que se encarga de corregir. Lo que nosotros ponemos, nosotros nos encargamos de corregir o de quitar, pero Dios es el que se encarga y Él puso, e incluso dijo que los dones y los ministerios son irrevocables. Es tremendo eso. Y yo quiero que veamos esto, que es muy importante entenderlo. Para mí es también fundamental que la iglesia, no solamente la iglesia local, sino la iglesia esté en todo el mundo. Cuando dice que Dios puso sus ministros en todo el mundo, no los puso solo en un lugar o en una congregación. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice así: Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Oyó? Otra versión dice, Reina Valera actualizada, Él mismo constituyó. Es decir, Dios puso primeramente apóstoles, dice 1 de Corintios 12:28. Segundo lugar, profetas, y así sigue la lista. ¿Cuál era el objetivo de Dios de poner este tipo de ministerios en la iglesia? El fin, versículo 12, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oye, esto es muy importante entenderlo. El fin de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, es capacitar, es discipular. ¿Para qué? Para que la iglesia haga la obra del ministerio, es decir, para que la iglesia pesque almas. A eso se está refiriendo ahí. O sea, los ministros deben de enseñar, capacitar, pero la iglesia debe de activarse para que de esa manera haya, hermano, nacimientos de nuevas vidas. Lo tremendo es que los ministros no tienen un solo fin de capacitar, es decir, no tienen solo el fin de capacitar, sino también de cubrir, proteger, dirigir, guiar. Y aparte, somos una sombra de descanso para el pueblo que busca a Dios. O sea que el ministro debe ser una sombra de descanso para el pueblo. Es decir, el pueblo va a ser beneficiado con alimento fresco, porque la figura que el Señor puso es perfecta. El pastor trae alimento, pasto. O sea que el pastor se capacita, el pastor se mete con el Señor, el pastor tiene que estar, hermano, nutrido, para que de esa manera pueda la oveja descansar. En otras palabras, nosotros somos una sombra de vida
y no de muerte. ¿Por qué? Porque andar sin cobertura de Dios es andar en sombra de muerte. ¿Oyó eso? Vamos a estudiarlo bien esto, que es muy importante. ¿Por qué le digo esto? Por lo que podemos deducir en el Salmo 23. Vamos a ir ahí también. Si no, léalo ahí en la pantalla para que no me pierda la atención. Dice así el versículo 4. Dice: aunque pase por el valle de la sombra y de muerte, no temeré mal alguna, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Notó? A la luz de este versículo, podemos decir que el mundo es el valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque nosotros un día estuvimos muertos en delitos y en pecados, y Cristo nos dio vida y nos trajo a su redil y nos trajo a una cobertura para que de esa manera pudiéramos hallar descanso, pasto. Por eso, como pueblo de Dios, necesitamos doble cobertura, sombra. Es decir, necesitamos la de Dios y la de los 5 ministerios. ¿Oyó eso? Y aparte, si hablamos de la mujer se le pusieron casi como 5 coberturas, fíjese. Bueno, si los vemos ahí, hasta de su marido, que es la cabeza de él. Pero quiero que veamos en Isaías, porque no me quiero meter ahí, porque si no nos vamos a otro lado más y nos quedaríamos ahí. Pero en Isaías capítulo 51, dice el versículo 15 al 16, quiero que vaya usted a verlo ahí conmigo, porque los 5 ministerios son la mano de Dios. Y fíjese que es tremendo eso, porque está bien, bien clarificado, incluso hasta en la mano. Sabemos que el dedo gordo, tipifica al apóstol, ¿verdad? Que le da fuerza, ¿no? Porque el apóstol, o sea, si usted no tuviera esta mano, no tiene mucha fuerza para agarrar cosas. Se necesita, este dedo es fundamental. Este otro dedo, el que sigue después del gordo, diríamos que es el profeta, el que señala, ¿verdad?, el pecado para restaurar, no para hundir. Después el más grande, el dedo que está en medio, el más grande, diríamos que es el del evangelista, porque es el que más se mira. Hay evangelistas por todos lados, hermano, de quiera que usted vaya. Después el dedo donde va el anillo, le podemos decir que es el del pastor, el que reconcilia, ¿no? El que está, el que une, el que hermano, el que consolida. Y luego el chiquito es el del maestro, es el que destapa los oídos, ¿va? Cuando usted tiene cera, le mete el dedo ahí. Es el que da la enseñanza, ¿no? Note que está bien claro incluso en la mano. Pero fíjese que en Isaías 51, quiero que lo veamos, versículo 15, dice así: porque yo soy el Señor tu Dios, que agitó el mar y hago bramar sus olas. Vamos a ver, sí. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y he puesto mis palabras en tu boca, y con la sombra de mi mano te he cubierto, al establecer los cielos, poner los cimientos de la tierra y decir a Sión: tú eres mi pueblo. ¿Oyó? La sombra de su mano cubre, y la mano tiene 5 dedos, ¿verdad? Que esto nos habla de los 5 ministerios. Por eso, hermano, por luz también, para unir ese versículo, por luz espiritual, podemos decir que Pedro, en su primera carta, se refería a estos 5 ministerios cuando dijo así, de esta manera, ligado a Isaías. Dijo así en primera de Pedro 5, versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, oiga, para que Él os exalte a su debido tiempo. Biblia lenguaje actual, para clarificar este versículo, dice: por eso sean humildes
y acepten la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios en la tierra son los 5 ministerios, a los cuales Él delegó para que de esa manera edificaran a la iglesia y cubrieran a la iglesia. Es decir, Pedro está aconsejando a la iglesia para que sea humilde bajo la mano poderosa de Dios, para que a su debido tiempo Dios la exalte. Mire qué tremendo. En otras palabras, o esto quiere decir, mejor dicho, que la iglesia debe de sujetarse aunque le cueste. ¿Por qué? Porque eso le va a traer bendición. ¿Por qué? Porque es un principio determinado por Dios para la verdadera novia. Y si la iglesia no aprende ese principio, mire, muchas bendiciones son estancadas. Se lo digo por mi propia experiencia. Yo digo esto porque a mí me ha placido siempre sujetarme a mis pastores. Y hasta el día de hoy, si me tengo que encontrar, lo hago. Aunque quizás estemos a miles de kilómetros. Por eso, hermano, es tremendo cuando el Señor habla del misterio del matrimonio y de la iglesia. Mire, esto es tremendo porque en Efesios 5 y en Pedro, al hombre se le dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y a las mujeres dice: sujétense. En otros versículos dice: maridos, no sean ásperos con vuestras mujeres. Y a las mujeres se les dice: sujétense. En otro versículo dice: maridos, sean sabios para gobernar su casa. Y a las mujeres se le dicen: sujétense. Fíjese, lo impresionante es que cuando nosotros examinamos bien este misterio, al marido se le dan una serie de consejos, hermano, y a la mujer solo uno: sujétense. Fíjese, al marido es como 18 o 14 cosas se le dicen, y a la mujer solo se le pide eso: sujétense. Y a la mujer sí que le cuesta sujetarse, hermano. Si la mujer se sujetara, le fuera más fácil. Aquí no hay ni una, decimos por las que están en YouTube o las que están allá oyéndonos por la radio. Pero el gran problema de la iglesia, porque el misterio está hablando de la iglesia y de la mujer, es ese. Si nosotros comprendiéramos lo que significa la sujeción, mire, se lo aseguro que hubieran hogares mucho más felices. Usted fuera una persona que no sintiera terrores, no sintiera miedos, no sintiera fobias. Porque si usted se sometiera bajo la autoridad, y en este caso es una buena autoridad porque es la de Dios, protege. Porque no es algo físico, es algo espiritual. Y sabemos, hermano querido, que todo aquello que no se sujeta y tiende a rebelarse, a insujetarse, los demonios trabajan mucho mejor con ese tipo de personas. Porque rápidamente lo desestabilizan. Rápidamente, hermano, entran en conflictos espirituales. Y esto es tremendo lo que le estoy diciendo. También de la misma manera, a los 5 ministerios, el Señor le da muchos consejos sobre los beneficios que debe de tener la congregación. Pero a la iglesia solo se le dice uno: sujétense. Fíjese. Al ministro Dios le revela, el ministro Dios le habla, el ministro tiene que estar atento para, hermano, estar pendiente en la vida espiritual de sus ovejas. Hermano, está doblando rodillas todos los días. Uno dobla rodillas y ora por cada uno por nombre y apellido, hermano. Y uno está allí: Señor, glorifícate, Padre, que Señor le salga este problema a mi hermano, que lo resuelva. Señor, glorifícate en la familia tal. Mira, Señor, y así. Conforme el Espíritu le da a uno, conforme a las personas, o mejor dicho, conforme uno conoce a las personas, uno le habla a Dios de esa manera. Y está pendiente, porque la tarea del ministro es velar por esa alma. Y es tremendo, porque si el ministro pierde ese deleite de cubrir, entonces ya no estaría haciendo su trabajo como debe de hacer.
porque hay una gran responsabilidad en el ministro por el alma de aquellos que están sujetos. Recuerde, por aquellos que están sujetos. Quiere decir que la bendición del ministro no cae sobre aquellos que no estén sujetos. Como que diría así la palabra. Vamos a leerlo, a ver si podemos sacar una enseñanza ahí, que ahorita se me está viniendo este pensamiento. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, oiga, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose. Y oiga esto, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Oyó eso? Eso no sería provechoso para vosotros. La aramea dice mejor, para entenderlo mejor, dice: sean enseñados por sus dirigentes espirituales y obedézcanlos, porque ellos están en guardia por sus almas, como los que tienen que dar cuenta. ¿Oyó? Note usted la responsabilidad que hay. Quiere decir que el efecto de la oración ministerial va a ser efectiva en aquellas personas que reconocen el ministerio de aquel que les está enseñando. Si no, según esta porción podemos ver que es como que no es muy aprovechoso para la persona. No solamente aquí, sino que aquí está hablando quizás después en el futuro, cuando tengamos que presentarnos allá, y el pastor, porque cada pastor, según este versículo, tiene que dar cuentas por cada uno, por la familia esta, por la familia lo otro. Hermano, mire qué responsabilidad. Por eso digo, si entendiéramos lo que es la sujeción, ay Dios mío, hermano, eso es tremendo. Yo creo personalmente en mi vida, yo creo personalmente, porque a mí me ha sucedido, que la mayor parte de mi bendición ministerial ha sido esa, desde que Dios me llamó a pastorear. Yo lo he deducido de esa manera mientras me he puesto a pensar con respecto a lo que le estoy hablando. Yo creo que eso ha sido mi éxito personal como ministro. El reconocer las autoridades. No importa si es chiquita, pequeña, grande, no importa. El respetar una autoridad es, hermano, algo que la Biblia lo registra claramente. Incluso a las autoridades, hermano, que están puestas en los países. Es tremendo eso. Pero vamos a seguir adelante porque hay otras cosas que tenemos que descubrir acá con respecto a esto. Momentito. Entonces, esto quiere decir acá que a la iglesia se le pide que se someta bajo cobertura, porque le va a ser beneficiosa para ella. Lo triste es que hay un montón de cristianos sin cobertura de la mano de Dios, y por ende andan en el valle de sombra de muerte, según lo que hemos visto, porque estábamos muertos en delitos y pecados. El mundo es una sombra de muerte. Por eso, hermano, cuando una persona anda en sombra de muerte, sus labios, o de sus labios solo sale juicio, rebelión, desgracia, miseria, insujeción, muerte, gente rebelde que le falta el respeto al ministro. Y eso es, y no solo al ministro, si se lo falta al ministro, imagínense cómo se lo falta a aquellas pequeñas autoridades que uno pone para que le ayuden. Yo he tenido un montón así, hermano. Una falta de respeto en toda la dimensión. Digo, esta persona ni sabe en qué se está metiendo. Uno no dice nada. Uno mejor dice: Señor, mira, yo no sé qué vas a hacer, ten misericordia nada más. Pero hay gente que piensa de que eso no le está restando en el reino. Y eso, te lo digo, que Dios tarde o temprano, Él dice que Él hace justicia, hermano.
Y porque Él es el que se encarga de eso. Uno no debe hacer justicia, ni mucho menos vengarse de nada, porque la Biblia dice que mía es la venganza. O sea, que deje que el Señor haga y que el Señor sea el que se encargue, porque el juicio del Señor es mucho más grave todavía. Es decir, la reprensión del Señor, la disciplina del Señor es mucho más fuerte que una disciplina, hermano, mundana, o una disciplina pastoral, etcétera. Lo triste es que hay un montón de cristianos que andan así. En otras palabras, han perdido, hermano, o sea, han permitido, que el espíritu de muerte sea su cobertura. Por eso de sus labios solo sale eso que le estoy diciendo. Lo bueno es que cuando uno anda sujeto y respeta la autoridad espiritual como física, puede caminar alegre, feliz, en paz, seguro, confiado, porque la autoridad tiene que irradiar eso. La autoridad no tiene que irradiar miedo, tiene que irradiar, hermano querido, seguridad. No tiene que irradiar temor. Es horrible que una autoridad, hermano, irradie eso. Qué feo es eso. Yo no sé si usted ha vivido eso. Yo sí lo he vivido en el ámbito físico cuando yo era niño. Cuando yo era niño, sabemos que en la República del Ecuador, hermano, era un país, o sea, que tremendo, violento. Y recuerdo, en los recuerdos que tengo nada más, tipo 10 años, 9 años, ahí, era terrible ver un policía. Yo odiaba a los policías, hermano. Los detestaba. Usted sabe que yo miraba a un policía y lo detestaba. ¿Por qué? Porque daba miedo. Aparte se te quedaba viendo y era un niño, éramos niños. Todos, y llegaban los policías ahí con los fusiles y ¿qué están haciendo aquí? No, jugando con los carritos. Y ¿qué haces aquí? ¿Y por qué me miras? Y uno, no, mírame, ¿por qué me miras? ¡Hala, hermano! Y uno temblaba. Pero usted no sabe lo horrible que es eso. Y aparte te asustaba, uno iba pasando ahí, uno temblaba y uno se sentía que, hermano, horrible. Porque claro, a cada rato uno miraba que mataban a fulano, después fusilaban un montón de gente, después, hermano, caminábamos en las calles y había gente partida por el alma, literalmente, muerta como perro. Y uno pasaba nada más, o de repente una balacera, hermano, en el mercado, 4 o 5 tipos caían ahí. Imagínense. Y claro, uno detestaba eso. Entonces, claro, mi papá fue sabio quizás porque Dios lo dirigió, ¿verdad? Y nos llevaron para Estados Unidos a todos. Y allá también yo tenía un miedo a la autoridad, hasta que cuando me convertí a Cristo aprendí que esa autoridad me tenía que defender a mí, hermano. Ahora ya con los policías uno los saluda bien y todo. Aquí tenemos unos cuantos policías, gracias a Dios. Se están convirtiendo los policías, hermano. ¿Ah? Y es una bendición para uno también tener ese tipo de autoridades dentro de la iglesia. Y como le digo, es muy maravilloso conocer esto, porque esto te trae seguridad. Por eso podemos decir que una cobertura trae bendición, incluso ayuda al creyente a pasar los desiertos y las tormentas de la vida. Cuando tú te ministras y encuentras una palabra de aliento, una palabra sustanciosa, tú te vas, hermano, lleno de respuestas. Porque eso es lo que nos enseña, o lo que podemos sacar como figura en Isaías capítulo 4, versículos 5 y 6, que dice así: entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas, oiga, una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche. Porque sobre toda
la gloria, habrá un dorsal, una cobertura. Será cobertizo, oiga, para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. ¿Oyó eso? Desde el punto de vista espiritual, esto nos habla de cobertura. Por eso, bienaventurado aquella gente que tiene verdaderos ministros en el orden de Dios, que los está cubriendo y que les está dando descanso a sus almas y los está alimentando. Yo creo que, hermano, las ovejas deberían de sentirse felices con eso, en donde hay alguien que los alimenta para que tengan firmeza, para que tengan estructura, para que tengan doctrina, reglas para vivir, etcétera. Por eso yo creo que la iglesia que va a ser arrebatada por Cristo es la iglesia que va cubierta por un ministerio de los 5 que Dios puso en el cuerpo. Esa es la iglesia que va a ser arrebatada. Una iglesia que está sujeta. Mire, hay una figura muy maravillosa en Génesis, cuando habla de Abraham, cuando habla de su criado, cuando habla de Rebeca, cuando habla de Isaac, que está bien tremendo, porque cada uno de ellos tipifica al Padre, el criado tipifica al Espíritu Santo, Isaac tipifica a Cristo, Rebeca tipifica, hermano, a la iglesia, los camellos tipifican a los ministros que tienen mucha agua para pasar desierto, porque los camellos tienen esa particularidad de almacenar mucha agua para resistir el desierto. Agua en la Biblia nos habla de palabra fresca, de palabra abundante. Pero me llama la atención lo que dice Génesis 24 en el versículo 63 al 65. Y mire qué dice aquí. Dice: y por la tarde Isaac salió a meditar al campo, y alzó los ojos y miró, y aquí venía unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello. La presentación, ahí está la presentación, todo lo que va a suceder en el arrebatamiento, porque va a ser en el espacio, en el aire, ¿no?, que nos va a agarrar el Señor. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo, al Espíritu Santo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo: es mi Señor. Y ella tomó el velo y se cubrió. ¿Oyó eso? Mire qué enseñanza. Rebeca, tipo de la iglesia, llega cubierta al encuentro de Isaac, tipo de Cristo. Entonces la iglesia que va a ir, hermano, al encuentro con el Señor es una iglesia sujeta. No creo que el Señor se vaya a casar con una rebelde. A la rebelde la van a tratar en la tribulación, pero la que se va a casar con Cristo es la novia. Es que mire, la Biblia marca mucha diferencia con eso, con respecto a la novia. Ser novia es un premio, ser salvo es un regalo. Pablo dice que Dios ama a aquellos, que dice que se le va a dar la corona a aquellos que aman su venida. También dice que todos corren en el estadio, pero solo una lleva el premio, la novia. Y los otros corrieron, sí, son parte de la carrera. Apocalipsis 2 y 3 dice que sacan 7 vencedores. Note usted, y hay un montón de figuras, incluso hasta en Adán. Adán dice que lo durmió el Señor y sacó una costilla. Y se casó con una costilla, no con todas. Es decir, Adán no se casó con su cuerpo, se casó con la que le sacaron del cuerpo. Es tipo de la novia. Incluso podemos ver, mire, pasajes, porque hay gente que no ha visto, quizás he visto que hay gente que no puede ver esa diferencia. Y hay una gran diferencia en la Biblia. Menciona una gran diferencia. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Apocalipsis podemos ver, que se me está viniendo en este momento, podemos ver una tremenda, enorme diferencia con el capítulo 19 de Apocalipsis, en donde en el capítulo 7 dice que una gran multitud de toda tribu, lengua y nación estaba vestida con vestiduras blancas.
Y dice que el ángel le preguntó a Juan y le dice: ¿y estos quiénes son? Juan dice: no lo sé, tú lo sabes. El ángel dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y cuando uno va a Apocalipsis 19 y mira a la novia ataviada que está bajando, la nueva que está bajando como la Jerusalén de Dios, la esposa ataviada, dice que ella está vestida no solo con vestiduras blancas, sino que dice que la novia se le dio, así dice literalmente, ahorita estoy acordando, se le dio vestirse de lino fino y resplandeciente, porque esas son las obras justas de los santos, o las acciones justas. Y así puedo yo decirle desde el Génesis hasta el Apocalipsis una serie, hermano, de confirmaciones que hay con respecto a la diferencia que hay entre la novia y los diferentes grupos de salvos que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque hay diferentes grupos de salvos. Póngale 24 si quiere un número. Aunque quizás habrán más, 24 digo porque 24 costillas tiene el hombre y solo le sacaron una. Es como una figura. Pero hay salvos de todo tipo que la Biblia los registra también. Entonces, esto es maravilloso entenderlo. Yo creo firmemente, hermano, por lo que le dije, que la novia es la que va a ir cubierta, la sujeta. Esa es la que va a gozar de todos los deleites del Señor. Por eso, si la mujer entendiera, como le digo, es difícil para la mujer, aunque lo hace innegablemente, pero si lo entendiera a cabalidad la mujer, hermano, el hogar fuera más feliz. Se lo digo, que fuera, mire, Dios mío, se viviera en una burbuja todo el tiempo. Pero hoy se vive a veces en la burbuja o en la sal, de repente. Pero es muy fundamental esto que le estoy diciendo. Entonces, Rebeca, tipo de Cristo, llega cubierta. Por eso, por deducción bíblica, podemos decir que la novia de Cristo tiene que llegar completa o cubierta por un ministerio del Espíritu Santo. Aparte, no necesariamente tiene que ser uno en especial. Como dicen algunos dicen: si usted no tiene cobertura apostólica, no es novia. Eso es mentira. Porque está hablando de los 5 ministerios. Incluso algunos desechan a los otros ministerios primarios porque no están bajo una cobertura apostólica. Y eso es mentira también. Lo tremendo es que la Biblia dice que Dios puso 5 ministerios y no uno, para la edificación del cuerpo de Cristo. Claro, hay ministerios, y esto es muy importante entenderlo, que surgen dentro de un ministerio, y ministros que se unen a un ministerio apostólico por amor, y eso es bueno. Así se trabaja. Eso es parte, porque la Biblia también lo habla de esa manera. Es bueno porque le da fuerza y empuje al evangelio. Entonces, aparte, mejor dicho, fluye la aportación espiritual, fluye la revelación cuando hay ministros unidos, fluye el consejo para resolver problemas congregacionales. Mire, el ministerio apostólico de Pablo nos da el ejemplo. Por ejemplo, Pablo tenía hombres como hermano Timoteo, que salieron de él, Tito, Filemón y otros que salieron de él y estaban bajo su cobertura. Por amor se sujetaban. También, hermanos, se unieron a él otros ministros y apóstoles como Bernabé, como Silas, como Lucas, que se unieron a trabajar con él. Estos se sujetaban por amor al evangelio de Cristo y tenían fuerza. Dice que cuando se unían, hermano, era tremendo. Por eso dice: cuando os reunáis, hermano, hay aportación de salmo, otro aporta lengua, otro aporta revelación, etcétera. Va incluido ahí ese paquete. También, hermano, para darle fuerza al ministerio del Espíritu Santo, estos hombres se unían. ¿Por qué? Porque entre más somos, más hacemos y más fuerza tomamos.
Entonces necesitamos entender estos principios que nos van a ayudar a nosotros a crecer y a que el Señor se glorifique más en nuestra vida. Esto es muy saludable lo que le estoy hablando hoy. Entonces, es una gran bendición cuando un ministerio se une a otro. Y es una gran bendición cuando la iglesia de Cristo reconoce a sus ministros. Ahora, la sujeción a una cobertura tiene límites. ¿Oye bien? Este es un punto muy importante. Es decir, un ministro primario no debe de abusar de su autoridad contra sus ovejas, porque ha habido abusos dentro de los ministerios. Abusos en el sentido que las ovejas tienen, les infunden temor. Aparte le dicen una cantidad de cosas, hermano, tremendas, y las ovejas pobrecitas a veces están temblando. Si te vas de mi iglesia te va a llevar el diablo, le dice. Eso es mentira. Usted lo que tiene que hacer es meterse a otra cobertura. Si la oveja, mire, se siente abusada, tiene derecho a buscar otra cobertura automáticamente. Pero no debe dejar de estar sin cobertura. Sí, o sea que sí me comprende. Tiene que buscar rápido una cobertura, porque si no, Satanás es malo, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia, que la iglesia de Cristo, las ovejas deben de tener cobertura, no puede andar suelto. ¿Por qué? Porque ahí el vengador de la sangre, si tomamos una figura, puede matar al homicida, que es tipo de la iglesia. ¿Sí me explico? Mire, cuando usted va al Antiguo Testamento, nota que hay 6 ciudades de refugio, porque la séptima es Cristo, que es lo que nos cubre a todos. Pero ahí dice que si el homicida huía a una de estas ciudades de refugio, el sacerdote lo arropaba, lo cubría. El vengador de la sangre no podía hacerle nada. Quiere decir que nosotros debemos de tener automáticamente cobertura, no puede estar suelto. Porque si usted está en rebeldía en ese aspecto, insujeto, mire, vienen problemas espirituales. Hay cosas tan tremendas dentro del mundo espiritual, que es donde se mueven, porque nosotros somos la iglesia de Cristo y nos movemos en el ámbito espiritual. Es decir, hemos sido sacados del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea, nosotros tenemos una pelea espiritual. Y si nosotros nos subordinamos ante las autoridades, hermano, el enemigo hace bolsa la vida de las personas. Entonces ahí vemos nosotros, en la ciudad de refugio, vemos la figura perfecta de que una oveja debe de hacerlo de esa manera, si se cree que ha sido abusada. Hay otros que se hacen dueños de las ovejas. Esta oveja es mía, y si no la suelta y la agarra del buche, hermano, y la pobre ovejita ahí, hermano. Miren, no, las ovejas no son de nadie, las ovejas son de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿O no? Si Él es el pastor de pastores, no tema. Lo que trato de decir es que es tan importante entender este tema fundamental. Entonces la verdadera cobertura de Dios provee muchos beneficios. Muchos beneficios. Por ejemplo, protegen a través de la intercesión, alimentan espiritualmente, direccionan en un camino del evangelio, corrigen, apoyan, traen revelación de parte de Dios para no caer en el error. Imagínense. Y otras cosas más. Incluso el simple hecho, fíjese. Mire, si la iglesia comprendiera este punto también que se me viene en este momento, porque es parte de la sujeción, es tremendo. Dice la Biblia: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, y que ellos, al ponerle aceite y poner las manos sobre ellos, hermano, Dios puede sanarlos. ¿Cuántos lo han hecho en algún momento de su vida? La mayoría no lo hace. Y es tan sencillo. Dice, que este anciano es medio atravesado, es medio loco, ¿para qué voy a ir con él?
Pues ese atravesado, ese medio loco, lo pusieron ahí para poder ser de beneficio para la iglesia. Pero no es porque el anciano sea así, sino porque usted está respetando la autoridad que hay sobre esa persona. Hermano, es tan tremendo que una sola palabra de una autoridad de Dios puede hacer algo maravilloso en la vida si nosotros estamos bajo sujeción, como Ana, por ejemplo. ¿Se acuerda de Ana? Que parece que le encantaba chupar, porque ya la conocía Elí, el ministro. Un día llegó derramada, hermano. Y el ministro ahí todo panzón le dice: deja de beber vino, vos, Ana. Y le dice Ana: hoy no he bebido vino, hoy he venido a derramar mi alma delante de la presencia de Dios del cielo. Y le cuenta su caso. Y el otro solo le dio una palabra, porque solo que era ministro de Dios. El otro le dio una sola palabra: vete en paz, le dijo, se ha hecho. Dice que ella salió contenta y feliz, embarazada después, que quería un niño. Ella deseaba tener un hijo, hermano, y nunca, jamás lo podía tener. No porque Dios no podía, sino porque ella quería tener un hijo para pelear contra la Penina, la otra. No, ¿cómo se llamaba? Así se llamaba, ¿verdad? Sí, quería pelear, pero hasta que ella dijo: no, Señor, este niño lo quiero para entregártelo a ti. Y el ministro le dio la respuesta. Entonces podemos ver los beneficios que hay. Lo triste es que muchos, al no tener cobertura ministerial de los 5, andan a la deriva, expuestos al error, expuestos a la herejía, expuestos a muchas cosas, hermano, por insujetos. Aparte, lleva a la persona a ser insujeta, rebelde, irrespetuosa, insatisfecha, problemática y enferma espiritualmente. Mire todo lo que conlleva no reconocer autoridad y estar insujeto, porque a todo eso lleva. Por eso va a ver usted a muchas personas, hermano, que uno dice: tiene 20 años, 30 años de estar en el evangelio, y es, hermano, con las mismas cosas, con los mismos problemas, con las mismas situaciones, con sus mismos vicios espirituales, con sus mismas, hermano, mañas que nunca terminó. ¿Por qué? Porque son personas que no les gusta que se les lleve al orden en el buen sentido de la palabra. No les gusta, hermano, que le llame uno la atención en el sentido de decirle: mira, varón, me parece que no es así, deberías de hacerlo de esta manera. Y aunque uno les brinde todo el amor y todo lo que sea, son personas que no captan lo que Dios está hablando a través de su ministro. Y según ellos, Dios no lo está viendo, pero el punto es que Dios sí está viendo eso, pues. Porque aquí dice que le ha dado autoridad al ministro para que no se queje, dice. Porque si se llega a quejar, dice que va a ser un problema para la oveja. Imagínense usted eso, hermano. Vale que yo no me voy a quejar mucho de algunos, ¿verdad? De otros tal vez sí. Pero imagínense. ¿Ah? Aparte, entonces, las personas, hermano, entran a ese espíritu. Entonces, una cobertura trae beneficio para la iglesia. ¿Por qué? Porque no trae temor, sino que trae gozo. Eso es lo que trae seguridad. Por ejemplo, David era una cobertura que producía todo eso, fíjese. Lo amaba al pueblo y paz. Y a mí me impacta cuando leí esa porción de la palabra, pasando así, de repente, vi que decía que David trajo al pueblo 40 años de paz. ¿Usted sabe qué es vivir 40 años de paz? Casi media generación, un poco más. ¿Usted sabe qué es vivir 40 años de paz en su territorio? Y paz en hebreos es prosperidad. Quiere decir que hubo prosperidad en gran manera porque David había aprendido el secreto de la sujeción.
Si un tipo nos puede dar una lección de sujeción, es él. Incluso, aunque Saúl ya estaba, porque Saúl, note que Saúl no producía una cobertura de paz, sino de temor. Sin embargo, David siempre se sujetó hasta el último minuto. Hasta, mire, lloró y mató a aquel que le fue a avisar que Saúl y Jonatán habían muerto. Le dijo: ¿por qué no estuviste con tu rey? ¿Por qué no estuviste hasta el final con él? Si él te necesitaba, ¿por qué viniste a mí? Y llorando ahí, vuela en la cabeza y le volar la cabeza ahí, hermano. ¿Por qué no peleaste con él? ¿Por qué? Pues léalo. Y todo el tiempo estaba ante el rey, hasta que Jonatán, por supuesto, le dijo, el hijo, que ellos se amaban, el amor de ellos, dice que era un amor impresionante, porque era el amor que los unía. Jonatán y David era mejor que el deleite, dice la Biblia, de las mujeres. Mire el amor que los ligaba a ese tipo de personajes. Y Jonatán le decía: mira, mi papá quiere matarte, David. Y le avisaba y le decía, y Dios se lo entregaba aparte a Saúl, hermano. Se lo entregaba para que lo matara. Y David dijo: Dios mío, nadie quedará impune que toque una autoridad de Dios. Note toda la enseñanza que nos brinda este tipo de personajes, que a pesar de sus pecados, de sus errores en la vida, Dios en gran manera tuvo misericordia. Estos hombres habían entendido lo que significa estar sujeto, estar bajo cobertura. David, hermano, como Salomón, no eran coberturas que aportaban miedo, sino seguridad, respuesta. La gente podía ir ahí. Entonces, si la iglesia, o cuando la iglesia encuentra una verdadera cobertura, se lo aseguro que si hablara de sus situaciones y sus problemas bajo ministraciones, hablo con verdaderas coberturas, que no van a andar divulgando los pecados de la gente, ¿verdad? Porque hay muchos también que lo que han hecho es divulgar los pecados, y eso ha permitido que la iglesia, hermano, también sufra. Pero los verdaderos ministros son aquellos que entran al lugar santo con los 12 panes. 6 panes se los entregan a Dios, que eso los habla de ministración. Y los otros 6 panes se los comen ellos. Eso nos está hablando de ministración. O sea, la ministración es clave. La iglesia necesita consejo. Las personas necesitan consejo. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden tener una buena dirección. Y el consejo debe de venir de parte de aquellos que tienen esa gracia, de esos ministros que Dios ha puesto en su iglesia para poderla ayudar. Entonces, una cobertura, termino, no debe de producir miedo, sino seguridad, como el padre de familia cuando cubre a su hijo. Los hijos, uno los puede ver ahí. Si está papá, olvídese, o mamá, mire, ellos no tienen miedo, porque es una cobertura que no produce miedo, produce seguridad. Y cuando está papá, olvídese, hay una seguridad, aunque el papá esté temblando por otro lado, el hijo está seguro. ¿Me explico? O cuando vienen los terrores de la noche a nuestros hijos, o los sueños, de repente llega papá y mamá, olvídese, se va todo, hermano. Y papá le dice: mira, aquí no hay nada, hijo, ven. Aunque uno va temblando porque está sintiendo la presencia del enemigo. Porque los hijos a veces miran, hermano, cosas. Cuando note usted que sus hijos están mirando cosas, no, hermano, los reprenda, sino enséñeles a afrontar eso, porque eso no les va a dañar a ellos, porque ellos, hermano, pueden incluso desde su niñez aprender a que esos, hermanos, no son nada a la par del Dios que nosotros tenemos. Y enséñele seguridad. Decirle: hijo, mira, si papá, estoy viendo un monstruo, así ha pasado a muchos niños. Entonces dile: mira, hijo, ese monstruo, ese que está ahí, ese feo, sucio,
maloliente que está ahí no tiene nada contigo. El que está con nosotros es más poderoso. Aquí hay ángeles que rodean esta casa. Así uno agarra a sus hijos y los agarra en las manos. Yo me los he llevado a la oscuridad así. Mira, dijo, aquí no hay nadie. Yo voy temblando. Él pues no mira las piernas que va a temblar, hermano. Pero aquí no hay nada. Aquí está la presencia de Dios. Y cabal, el hijo ya, amén, tranquilo. Ya duermen tranquilo, lo abrazás, le das un abrazo. Y mire, se acabó y así es. El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hermano. Y nosotros tenemos esa cobertura de Dios. Pero necesitamos también coberturas, autoridades que nos guíen. Pero autoridades que no abusen de esa autoridad, sino que lo que hagan es traer salud, beneficio, enseñanza, alimento, revelación, guía. Entonces, cuando usted mire ese tipo de coberturas, esas coberturas son las que le van a permitir crecer y alcanzar sus metas y sus objetivos y gozar de una plena bendición. Amén y amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a orar delante del Señor. Mientras usted medita ahí en lo que hemos hablado, quiero orar por los que nos están viendo en este momento. Quizás usted que está ahí no entiende mucho de lo que significa cobertura, pero se lo aseguro que si usted quiere verdaderamente que el Señor sea su cobertura principal, debe de venir a Cristo. Y cuando usted viene a Cristo, el Señor le revela la importancia de lo que es la autoridad de Dios. Y empieza a trabajar y empieza a hacer la obra y empieza a sentir los beneficios de lo que significa estar bajo cobertura. Yo quisiera orar por usted si usted no ha recibido a Cristo y se siente desprotegido, se siente hundido, deprimido, en angustia, se siente que tinieblas lo rodean, siente temor, porque es lo primero que hace el enemigo en la vida de uno cuando no conoce esta verdad. Pero si usted quiere empezar a vivir una vida mucho mejor espiritualmente, porque todos necesitamos una vida espiritual, todos tenemos un vacío ahí por dentro que tiende a la vida espiritual. Por eso muchos buscan hechicería, brujería, muchos buscan que le lean la mano, etc. Todos necesitamos algo. Y aquí está Cristo que quiere llenar ese vacío. Si tú quieres recibir a Cristo, solo tienes que decir: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Si usted ha hecho esta oración, téngalo por seguro que desde ahora usted es parte de esta familia. Y hoy empieza Dios a trabajar con su vida. Únase a una iglesia. Si anda por acá, venga acá con nosotros, si así lo desea, y Dios se ha de glorificar. Busque una iglesia verdadera en donde le enseñen la Escritura, y así Dios se ha de glorificar. Y tú, si estás caído, si estás rebelde, si estás apartado, es el tiempo que te vuelvas a una ciudad de refugio y te afirmes y te levantes y sigas adelante, y el Señor traerá una enorme restauración para tu vida. Si quieres hacerlo, reconcíliate con el Señor, ya sabes cómo hacerlo, y aquí te esperamos. Y si no, ve a la iglesia para que Dios se glorifique. Amén. Vamos a orar por ellos. Padre, en nombre de Jesús, oramos por cada uno de aquellos que nos están viendo, Señor. Te pido que te glorifiques en aquellos que han recibido tu nombre, Padre. Glorifícate en sus vidas. Que desde ahora en adelante tú, como Ana, Señor, les des esa paz que andaban buscando, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos, Padre, que se están reconciliando, que se van a reconciliar, desde ya oramos para que en el nombre de Jesús tú te glorifiques, como tú dijiste, Señor, en tu palabra, que haríamos este tipo de actos de fe para que aquellos que han de venir también disfruten de esto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Aquellos que están enfermos también, obra para la gloria de tu nombre, Señor, en cualquier problema que hay en el cuerpo, Padre, para la gloria tuya. Lo declaramos de esa manera en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre.